Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? Es un gusto, como siempre, darles la bienvenida a este espacio, Escala de Grises, este espacio donde pretendemos conocer más a fondo a los actores políticos o de la vida pública que tienen alguna incidencia en lo que corresponde y nos interesa a los michoacanos. Hoy tenemos como invitado especial Osvaldo Ruiz Ramírez, director general del CONALEP. Vamos a tener una conversación bastante interesante que no solo será por el tema administrativo educativo, sino también, si nos permite, profundizaremos en otros temas. Pero como siempre es un gusto dar la bienvenida a este espacio. Benjamín Mendoza, compañero. ¿Cómo estás, Héctor? Con calor creo que hoy, porque hoy Héctor manda el traje, sí, hoy está más ligero. Sí, no, está haciendo bastante calor. Sí, bienvenido Osvaldo, ¿cómo estás? Muy bien, Benja, Héctor, gracias por la invitación y esperemos que sea una muy amena plática y conversación. Claro, estás en tu casa, Osvaldo. Me gustaría comenzar, de una vez comenzamos a poner el desorden. Sí, de una vez. De una vez. Me gustaría entrar por el tema del CONALEP. Es un tema que aparentemente para muchos no significa. Sin embargo, es un subsistema educativo que durante mucho tiempo estuvo como desdeñado, como visto como un poco como hacia abajo, pero has emprendido una tarea ardua. Y lo digo porque he estado observando un poco los procesos de mejora de la calidad que han estado accediendo a lo que son las certificaciones, que también esto de alguna manera es un reflejo del trabajo que se ha venido realizando. Pero partamos, ¿cómo se recibió el CONALEP? ¿Cómo se recibió este subsistema? En la educación media superior, como en la educación en general, en crisis, con adeudos, con infinidad de problemas estructurales, fruto de el mal desempeño que hubo, y hay que decirlo también, ha habido un ordenamiento financiero del Estado de Michoacán, y eso ha permitido que el problema de la educación media y de la educación en general, y en particular el CONALEP, esté francamente en bonanza, con una buena administración. ¿Ya se recuperaron? Sí, totalmente desde el año pasado, desde el año que llegamos, en el 2021, ordenamos con esos principios del gobernador, austeridad, transparencia, rendición de cuentas, y una planeación muy estricta que nos permita visualizar los objetivos y alcanzar las metas. Pues, ¿era lo que esperabas este nombramiento? No sabía. No sabía, pero creo que el gobernador por ahí me stalkeó y sabe que duré 9 años de docente en la Universidad Michoacana, en el bachillerato Nicolaita, y que de alguna forma en años anteriores tuve alguna relación de trabajo cercana con compañeras y compañeros del CONALEP. Me siento muy a gusto, es de verdad una altísima distinción. Me gusta el tema educativo, me gusta el trabajo con las y los docentes, me gusta el trabajo con las y los jóvenes. ¿Cómo te decimos? Ya te dijimos Osvaldo, pero ¿cómo te decimos? Director, licenciado, doctor, maestro, Osvaldo. Osvaldo está bien. Osvaldo está bien. Es la mejor publicidad. Perfecto, claro. Osvaldo. Osvaldo va. Ay, qué bueno, ya. Dice Osvaldo va de Osvaldo. Sí, ¿no? Yo recuerdo, era otra, ¿no, Osvaldo? Pero bueno, ya ahorita hablamos de eso. Sí. Ajá, exactamente. Yo quiero preguntarte algo porque, digo, más o menos por donde iba Héctor. Y me gustaría que nos compartieras tu punto de vista, pero vamos, incitarte a que seas tajante, porque creo que en estos temas se tiene que ser tajante.
¿Hay racismo o no hay racismo en México y cómo se reflejaba con el CONALEP? Muy buena pregunta. Hay racismo, hubo racismo, se está, en la medida de lo posible, se está combatiendo desde elementos de la Cuarta Transformación, pero había racismo y concretamente en el CONALEP expresiones que denostaban, que ahí te que el nopalep y que no sé, que ahí era una que solo escuela de bebían, delincuencia, etcétera. Expresiones de algunos influencers, ¿no? Sí. Pero hoy está demostrado, había una segmentación, fue un proceso de privatización paulatina, Benja, en el sentido de que hubo un abandono por parte del Estado mexicano y de los gobiernos del Estado, de los estados, para con el subsistema CONALEP. Y hay que decirlo, esas expresiones correspondían de racismo, discriminación, correspondían a esta visión de minimizar el valor para poderlo privatizar. ¿Esa es una realidad? Sí, gradualmente la privatización no se hace por decreto, sino simplemente vas dejando que sea insostenible, que el prestigio de la institución decaiga, que haya un discurso ahí detrás, ¿no? Era eso, se decía que en esta institución de nivel medio superior, pues solamente se aprendía a cómo delinquir, que solamente el tema del embarazo juvenil y esa clase de cosas. Y yo lo pregunto porque yo justamente me desarrollé como universitario cuando eso sucedía. Afortunadamente hubo un cambio, una revolución de las conciencias, diría el presidente, ¿no? Pero yo veía que esto era muy fuerte e incluso veía que había chicos que estudiaban en el CONALEP que no querían decirlo, ¿no? Sí, había este sentido de no pertenencia, de pena, y este discurso que bien has desarrollado, en el cual estaba una estigmatización, pero también hay que decirlo, las instituciones son muy sólidas, son muy fuertes. El CONALEP va a cumplir 45 años de haberse creado en 1979, y a nivel 25 de haberse creado el Colegio Estatal. Entonces este año, por cierto, vamos a honrar 45 años a nivel nacional y 25 del CONALEP estatal. Y esta idea que se tenía está totalmente ya, como todo lo que huele a tufo neoliberalismo, se está desmontando. Y también había un elemento en el que se creía que la educación media superior de carácter pública era inferior. Y por eso estamos nosotros, que es pertinente la calidez de la educación, con criterios como el ISO 21001-2018, donde se creía que estos ISOs, estas certificaciones de calidad educativa, eran correspondientes nada más a instituciones de educación privada. Y justamente lo que estamos remontando es que una institución de educación media superior como el CONALEP es capaz de tener esta certificación, de la cual hay que decirlo, Michoacán es el tercer estado que obtiene esta certificación. Y platicando con los representantes de esta empresa certificadora a nivel internacional con sede en Madrid, que tuve la oportunidad de conocer en un encuentro nacional de directores generales en Durango, me dice: felicidades, tú eres el de Michoacán, te van a entregar tu certificado, y Michoacán es dentro de las 50 instituciones a nivel mundial que hoy han obtenido el certificación ISO 21001. No es un logro menor. En un momentito más profundizaremos más sobre el tema del CONALEP, porque creo que da mucho para hablar todavía. Vamos a hacer nuestra primera pausa, nuestro primer corte, pero te adelanto, el resto de los subsistemas educativos, cuando hubo los relevos, se encontraron un desmantelamiento y hay actos de corrupción que en algunas se están persiguiendo. Así es. En el CONALEP, me platicas en un momento. Vamos a hacer nuestro primer corte. Quédese con nosotros, esta conversación apenas están haciendo, hay mucho que profundizar, que escudriñar. Así es de que la invitación es a que continúe con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta. Héctor, no lanzaste una pregunta, ¿o sí? Se la Más dibujé. o menos, la dibujaste, pues dale. Bueno, te comentaba que, lo que pudimos observar, o lo que hemos venido observando con el paso de los meses, es que efectivamente cada subsistema educativo tiene sus particularidades y cada uno encontró
en diferentes magnitudes. No estoy diciendo que el CONALEP esté enfrentando lo que enfrentó el COBAEM, una crisis monumental, con una deuda pues impagable, tan al grado de que están al punto de la reingeniería. Digo al punto porque todavía están avanzando en esa ruta, pero son más de 1,000 millones de pesos los que están en deuda en ese subsistema. Y hay muchos actos de corrupción presumibles que están dibujados ahí y que ya están siguiendo sus respectivos casos. ¿Qué encontró Osvaldo Ruiz Ramírez cuando asumió la dirección del CONALEP? También un subsistema que, como bien lo referías, venía del abandono a nivel nacional y estatal, pero que al final del día, en estos momentos, está caminando. Está avanzando paulatinamente, pero ¿qué fue lo que encontraste en materia de corrupción? Porque esa es otra de las banderas. Sí, digamos, hay acciones y omisiones. Y en el caso del CONALEP, lo tengo también que decir, no hubo acciones gravosas que afectaran de manera sustantiva el ejercicio de pero CONALEP. Sí hubo omisiones. Pero sí hubo muchas omisiones. Hubo muchas omisiones de infraestructura. Hoy vengo del plantel de Hidalgo con problemas estructurales de instalaciones sanitarias, de canchas de fútbol en mal estado, de temas de humedad en los salones, con poco equipo de cómputo, en fin. Todo esto lo estamos corrigiendo. No hay, al menos visiblemente, un tema de acción doloso, pero sí hubo omisiones importantes, no graves, que hayan puesto en riesgo el subsistema, pero insisto que también el abandono y la omisión es una forma como dice la máxima, ¿no?, de Adam Smith, dejar correr, dejar pasar, la máxima del neoliberalismo, y aquí en el CONALEP la aplicaron así, dejar correr, dejar pasar, que las cosas como por gravedad vean medio funcionando. Y justamente lo que hace el gobernador cuando me entrega el nombramiento es, hay que ser director de tiempo completo, 7x7x24, y hay que corregir, tenemos que hacer válida la oferta educativa del CONALEP, tenemos que hacer válida que la educación media superior de carácter público cumple con los criterios de excelencia, y vamos a hacer válido que la dirección general efectivamente tenga esos principios de planeación, de honestidad, transparencia, calidad con calidez. Pero justamente sobre eso, Osvaldo, permíteme profundizar un poquito. Esto implica echar a andar una maquinaria que había estado dormida, porque si era por omisiones significa que también la base, la plantilla estaba como que, pues no me exigen, no hago. Poner a trabajar toda esta maquinaria significa también pisar callos, porque a lo mejor muchos estaban muy cómodos. ¿Cómo has hecho para poder lidiar con la base? No estoy diciendo que esté viciada, pero evidentemente venía en una dinámica compleja. Son 3 sindicatos con los que trabajamos de manera continua. 3 sindicatos. 3 sindicatos, 2 administrativos y 1 de docentes. Y bueno, pues sabemos hacer lo que uno sabe hacer, que es diálogo, conversación, encuentros. ¿No han roto con ninguno? No, tenemos una magnífica, además yo quiero decirlo, tenemos una magnífica relación con los 3 sindicatos, con docentes, administrativos y trabajadores manuales. Excelente relación. Y eso ha permitido, entre otras cosas, amigas, amigos, es que tenemos un subsistema de puertas abiertas, sin huelgas, sin paros, sin brazos caídos. Y la mejor publicidad, la mejor promoción de la oferta educativa y de la calidad del CONALEP es estar de tiempo completo en los docentes frente a grupo, los administrativos en la función que cada quien le toca. Entonces, algo extraordinario, es decir, estamos haciendo lo que hemos hecho, pero además ahora nos pagan y lo hacemos con mucho mejor entusiasmo, cumpliendo, insisto, con estos criterios de la 4T, algunos criterios que tiene el gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, y ahí va, yo me siento muy contento, me siento muy satisfecho y vamos a seguir avanzando en todos los criterios. En matrícula vamos a alcanzar seguramente en agosto la matrícula más grande, con mayor cantidad de estudiantes en toda la historia del CONALEP, en toda. 12.400, 12.500 aproximadamente. Estamos renovando la oferta educativa, pilotaje de drones, agrotecnología. El cine, ¿no? También ahí. Sí, estamos revisando porque a nivel nacional la oferta educativa se modificó. Falta hacer el trayecto técnico, pero yo creo que lo vamos a trabajar con el sistema y con nuestro amigo Yello. Y en el tema de la transición hemos logrado que
que la transición de un semestre a otro sea más alta, lo que va a permitirnos que en eficiencia terminal tengamos cada vez un mayor porcentaje. Atrás de cada dígito, en estadística educativa, hay una serie de esfuerzos, una serie de inercias que hemos tenido que romper, una serie de hábitos de omisiones, y la verdad es que vamos muy bien. Egresan más bien buenos o capaces técnicos y técnicas del CONALEP, ¿sí o no y por qué? Sí, con certificaciones, 2, 3 certificaciones en aplicaciones y en idiomas, con una carrera profesional técnica, es decir, con la opción a continuar en estudios superiores en tecnológicos o en universidades o ingresar al mercado laboral. Cada joven que egresa del CONALEP tiene una serie de competencias, habilidades, destrezas, aptitudes que lo hacen no solamente apto para el mercado laboral, sino que también para que continúe sus estudios superiores. ¿Cómo fue brincar de la vida política a la vida administrativa? Vienes de ser regidor, tuviste un descanso, que también ahí voy a tocar temas más adelante, pero ¿cómo ha sido brincar desde la parte política a la parte administrativa? Has sido docente, pero una cosa es ser docente y otra cosa es ser directivo, porque ahí estás justamente en los jaloneos ahora sí, pues con los propios docentes y con la parte administrativa. Cuando hay proyectos, es decir, lo que luego se olvida es que te dedicas a administrar, y es esa idea neoliberal, insisto, de entender como que administra, pero no es importante, ¿no? Y justamente desde la Cuarta Transformación pensamos que dirigir es diferente a administrar. Desde luego estás obligado a administrar y administrar bien y con honestidad, claro, pero tienes que dirigir y tienes que romper paradigmas para presentarte nuevas metas y generar nuevas expectativas. Y yo creo que lo que nos ha salvado es que cuando llegamos con los sindicatos, cuando llegamos con los directivos, cuando llegamos con el personal o con los docentes o con los muchachos, hablamos de proyectos. Y cuando hablamos de proyectos es un escalón superior a la pura administración técnica de un plantel o de una institución como el CONALEP. Nos hemos trazado proyectos. Por ejemplo, entendemos que para el tema que ahorita está, si te drogas te dañas, que es una campaña nacional, extraordinaria campaña, sí. Para implementarla les dije, yo no quiero que nada más se haga, porque nos da la orientación la Secretaría de Educación Pública, Leti Ramírez, la secretaria. No lo hagamos porque estamos obligados a hacerla, sino hagámosla bien, porque es un tema fundamental. Entonces, ¿qué hicimos para tener jóvenes alejados de los vicios o de malas prácticas o de malas amistades? Pues deporte, arte, cultura, fútbol, básquetbol, ajedrez. Tiene que ser integral, canta, claro. Sí, actividades extracurriculares le llamamos nosotros, y complementamos con la creación de un departamento psicopedagógico. El tema de la salud mental es un tema fundamental. Entonces, no teníamos esa área, la creamos con el mismo recurso, y eso nos ha permitido que tengamos un 35-40% al día de hoy con pruebas de tamizaje. Es decir, un diagnóstico personalizado de qué está sintiendo nuestro joven, si tiene estrés, tiene ansiedad o cualquier otro fenómeno que se pueda atender en el plantel o se pueda atender o canalizar a instituciones de salud del gobierno del Estado de Michoacán. Ya nos vamos a ir a otra pausa, lamentablemente, pero quiero lanzarte una pregunta antes de que nos vayamos para que regresando me la respondas, Osvaldo. En tu tránsito en esa parte de la regiduría, luego transitaste unos meses por Secretaría de Bienestar, se vino el proceso interno en la elección del movimiento, del partido, pues del cual formas parte. ¿Cómo? Digo, porque al final de cuentas no fue una administración de la derrota porque nadie perdió. Perdió Morena porque el tribunal decidió echar abajo esas asambleas. Pero ¿cómo viviste justamente esa etapa donde había 2, tal vez 3 gallos que se perfilaban para presidir Morena y pues las cartas estaban echadas? Y el domingo fue la elección, en una semana iba a ser el consejo y por ahí del jueves... Sí. Se paró todo, pero regresando de la pausa nos respondes, Osvaldo, ¿te parece? Sí, vamos a ir a otra pausa, pues no se vaya de acá, está muy interesante y muy cómoda la charla, ¿verdad, Héctor? Esto es Escala de Grises.
Muy bien, ya estamos de regreso en Escala de Grises en una conversación que va subiendo de tono conforme avanzan los bloques, así es de que se anticipa, este será todavía mucho más interesante que los previos, que no significa que no haya sido importante lo que ha referido hasta el momento Osvaldo Ruiz, porque además tiene que ver con la vida del Estado. Pero habías lanzado el anticipo de una pregunta exactamente, que empezaba ya... Sí, porque se mete también en el rollo político y en la trayectoria de Osvaldo. ¿Cómo viviste ese proceso, Osvaldo? Estuve 5 meses en Bienestar, coordinando el programa Adultos Mayores. Exactamente. Renuncié muy temprano para dejar en claro que íbamos en serio y que no estábamos, además no íbamos a hacer un mal uso de los espacios en donde estabas. Y ahí estaba David Soto, Yello, tu servidor, yo creo que éramos, ahí estaba el mismo gobernador actual, ¿no? También estaba ahí en el tema de, vamos, compitiendo, negociando, platicándose. Sí, desde luego, pues él es fundador, conoce el movimiento desde que se fue gestando. Pues fueron momentos difíciles, porque efectivamente el tribunal, la sala superior, que ya ves que nos quiere mucho, sí, nos ha dedicado algunas muy dedicadas, pues te tumbó. Sacamos de 3,000 congresistas nacionales, sacamos 2,300 congresistas, entiéndase 230 asambleas de 300. En Michoacán, las 12 asambleas, todas en orden. Y ya estábamos en la cuenta, ¿no? En las pláticas con los compañeros, para ver cómo llegábamos al Consejo y quién iba a ser el presidente. Pues prácticamente estaba ya y se cae todo y volver a comenzar, como dice Café Tacuba. Y decirlo, había 2 perfiles claramente, y uno de esos eras tú, que parecía, o sea, que en la competencia real, pues... Hemos estado peleando en las ligas mayores y nos vamos a final. Sí. Nunca nos hemos quedado en cuartos de final. Así lo podría describir esos momentos, como el 18, como el 21, como el 19. Ajá, exactamente. Momentos muy álgidos, pero que hemos llegado a la final y hemos sabido ser muy humildes y siempre el proyecto, porque aquí aunque tú tengas la validez de un proyecto, no está por encima del interés supremo del proyecto al cual nos debemos, y siempre el movimiento te va a permitir avanzar, pero nunca por estar por encima de Morena, hay que decirlo claro, y de sus principios. Y yo entonces he sido muy disciplinado, porque esto va iniciando. Claro. Y vamos a durar, este ejercicio de cuarta transformación va a durar mucho tiempo, y tenemos que entender que lo que tú piensas, por muy válido que sea, no está por encima de lo que todos piensan en Morena, y el proyecto debemos de cuidarlo, porque es la única esperanza, el único instrumento que tiene el pueblo de México. He salido a las calles el domingo, que es cuando puedo hacer algunas actividades, Benja y Héctor. Estoy muy contento de ver, de verdad, vi la entrevista de María de las Heras, la encuesta, los resultados, donde 8 de cada 10 mexicanos apoyan, respaldan la gestión del presidente Andrés Manuel. Pues es una encuesta que se acaba de... Claro. Pero en la calle, yo he andado en la calle los domingos, que es cuando puedo, y efectivamente lo puedo constatar, que la gente está con nuestro movimiento. Entonces, el pueblo, la ciudadanía, sectores muy específicos de la población, clase media, adulto mayor, jóvenes, ven en la cuarta transformación lo que nunca habían tenido. Entonces, esto lo tenemos que cuidar, suministrar. Es como una casa, hay que cuidar la casa, hay que impermeabilizarla, limpiarla, cortar el césped, tirar la basura, mantenerla en orden. Es decir, tenemos que cuidar nuestra casa, que es la casa del pueblo de México, donde está cifrada la gran expectativa para que la cuarta transformación continúe. Claro. Osvaldo, ¿cómo has sobrellevado, haciendo una perspectiva histórica, efectivamente, ahorita que nos fuimos hasta el 2019, ahora vámonos al 2018 y posterior? 2018 se toma una determinación de impulsar una figura que no eras tú para la alcaldía de Morelia, por alguien que venía como externo, contra ti, que tú eras el que venía como una figura netamente morenista, y te tocó bajarte en ese momento. Yo recuerdo perfectamente la coyuntura en la cual no estabas muy contento, que digamos, pero después en el 21 vuelve a suceder una situación relativamente similar. La lectura que había fuera de Iván Pérez Negrón es realmente la figura que tendría que aglutinar a Morena, cuando sabemos que hay otros perfiles que venían trabajando de manera previa a ras de suelo. ¿Cómo has superado eso? ¿Cómo lo has observado?
¿realmente se han tomado las decisiones adecuadas? En el 18 los perfiles fuertes era Raúl Morón y tu servidor. En el 21 en Morelia era el hoy gobernador, el maestro Sí. Alfredo Ramírez y tu servidor y otros, ¿no? Sí. Luis Navarro empezaba a desplantar Ajá. y el secretario de gobierno Carlos Torres Piña. Claro. Esos éramos. Pues mira, vuelvo a lo mismo, que tu proyecto, tu expectativa política no puede estar por encima de una determinación del partido. Claro que me pareció injusto en el 18, sin embargo, hicimos todo lo posible para que ganáramos la capital. Y ganamos la capital. Después de 20 años, no sé cuánto, sí. En el 89, venga, con Imagina. Samuel Maldonado que ganó la izquierda. Y hoy vamos ahora nuevamente al 24 y yo creo que si vamos unidos... Te brincaste el 21. No fue la mejor decisión entonces. Yo creo que están los resultados muy claros. Yo creo que, aunque fuimos muy ordenados y dimos más de 100,000 votos por Iván, como 100,000 más recuerdo, pero por el hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, como lo conoce la gente, Bedoya, Ajá. son más de 120,000 votos, o sea, 20,000 de diferencia. ¿Qué pasó? Sí, claro, claro. el Es voto decir, diferenciado, sí, la cuarta transformación es competitivo, o sea, Morena es competitivo, pero no improvisando. Hay que cuidar esos procedimientos. Y un paréntesis, Héctor, justamente en el 2018, que se firmó el pacto por la unidad que convocó Andrés Manuel López Obrador. El 29 de enero de 2017. Exactamente. Para la elección de 2018 hubo perfiles que se habían sumado a Morena con este pacto, o incluso desde antes. Y yo recuerdo mucho a Miguel Ángel García Mesa, que en el 21 compitió por otros siglos. redes sociales progresistas, ¿no? Recuerdo que él se sumó a Morena y estaba en la competencia, y recuerdo bastante que faltando 2 semanas, 3 para el anuncio de quién iba a ser, decide optar por el proyecto de Osvaldo. Sí. Yo recuerdo que él dice, no, yo me bajo, voy con Osvaldo, ¿no? Y bueno, parecía cantado. Sí, lo que Y pregunto, y más bien hago este planteamiento porque efectivamente, por lo menos particularmente en el 21, se lee como que Morena decide perder la capital michoacana en una decisión incomprensible para mí. ¿Por qué? Porque iba avante con mucha fuerza para ganar la gubernatura, pero era ilógico que se apostara a perder prácticamente la capital michoacana, porque se tenía gobernando en ese momento, y 2, por lo que significaba. Entonces, ¿qué enseñanza deja eso entonces para el 24? No me salté el 21, lo acabas de contextualizar muy bien, Héctor. Lo que no tenemos que hacer es lo que pasó en el 21. Eso es lo que no tenemos que hacer. O volviendo a temas actuales, no podemos hacer lo que está pasando en Coahuila. Y sí tenemos que hacer lo que está sucediendo en el Estado de México, donde va a ganar la maestra Delfina. Ponle características. Un procedimiento ordenado, con compañeras y compañeros valiosos, que salgamos en unidad y que quien encabece el esfuerzo, cerremos filas todas y todos. Sí, aquí en el 21, Marx estuvo representando al Verde en ese momento e Iván a Morena y PT, yo creo honestamente y lo veo en la calle, que la gente está para ganarse Morelia, para recuperar la capital. Sí, yo yo así también lo lo percibo. Solamente hay que cuidar estos aspectos, Héctor, que bien señalas, puntualizas, a efecto de que hagamos un procedimiento muy claro, que nos deje a todos muy contentos. Yo, por lo menos, si se trata de dividir, no cuenten conmigo. Si se trata de sumar y multiplicar, que me anoten en la lista. Anotados Claro. en la lista. Sí. De hecho, ya estamos a 1 minuto, creo, de irnos a nuestro siguiente corte. Me la guardo. Sí. Guárdate esa pregunta porque sé que viene con... y Osvaldo está así, ¿qué va a preguntar? No. Estuvo bien, ¿no? Como la dije, a dividir no. Sino Sí, no, para sumar claro. y multiplicar y sí, suma. Claro. Vamos a hacer nuestro siguiente corte, nuestra siguiente pausa. Quédese con nosotros. Todavía tenemos mucho de dónde cortar en esta conversación con Osvaldo Ruiz Ramírez, director general del CONALEP, que ahorita estamos entrando ya en terrenos más, no voy a decir pantanosos. No, pero no tiene nada que esconder. No, por supuesto. Y además estamos en horario en el cual no está dentro de sus funciones públicas, así es de que puede hablar de lo que se le antoje. Vamos a hacer el corte y regresamos.
Estamos de vuelta. Héctor, ¿me das chance de...? Adelante, ¿Sí? por favor, no tienes que pedir permiso. Osvaldo, ¿tú estás a gusto? ¿Es Claudia? ¿O con Marcelo sí? ¿O Monreal, pues? ¿O Noroña? ¿O quién? Todas y todos son extraordinarios. Pero lo veo en la calle y la gente hasta lo está pidiendo. Quiere que llegue una mujer. ¿Es tiempo de mujeres? No lo sé. O sea, creo que sí. Pero podría, no Considero que solamente sí. por su condición de mujer. Claro. Creo que además es una compañera, es la primera que nunca ha militado en el PRI, de todas las corcholatas. Buen Eso a mí- argumento. eso a mí me enamora. Buen argumento. A mí sí. eso me enamora, ¿no? Sí. Alguien que no haya pasado por las filas del tricolor, que su militancia está en el movimiento universitario de la UNAM, lo que me remita a mi propia experiencia de vida, que es una Claro. investigadora, que ha sido docente, que es una compañera que viene del movimiento social, de ese movimiento que rompió en los 80s y a finales de los 80s, el movimiento democratizador del 88-89, que ha estado con el licenciado Andrés Manuel en las buenas, en las malas, en las malas, en las malas y en las buenas. Sí, y yo nada más para contextualizar decía, considero que sí, es tiempo de mujeres, pero lo que quería aclarar es que yo no me quiero meter en esas Honduras, diría el presidente, que el pueblo lo decida, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros somos parte del pueblo. Bueno, también. y la otra es que va arriba en las encuestas. Todas. Ese es el gran tema, fíjate. Bueno, hablando específicamente de los procesos internos de Morena, no solo para la presidencial, sino para los procesos internos de Morena, el tema de las encuestas es una gran discusión, es un gran debate. Porque todavía a dos elecciones, a una federal y una intermedia, sigue generando como cierto escosor, como ciertas dudas, pero no deja de ser el método por medio del cual este movimiento termina por definir a los perfiles que en primera instancia coordinan y después se convierten en candidatos. No es perfecto, Ajá. pero como dice la canción, se aproxima a lo que yo siempre soñé. En el otro partido El de buen izquierda, milanés. cuando era de izquierda, hacíamos los Por grupos. plebiscitos, los grupos, procesos internos desgastantes. Una cosa, yo te lo pongo. Se votaba en urna, ¿no? Sí, Y en volaban una- sillas, yo recuerdo Era una cosa perfectamente. terrible. Entonces, si me ponen ese plebiscito que hacíamos ahora en Morena, la encuesta, creo que sigue siendo por mucho el mejor mecanismo. No, y además, pues también hay que decirlo de manera muy clara, al principio se pensaba que solamente era una medición interna, pero en realidad no, es una medición entre la población de cualquier partido que puede opinar sobre quién puede ser o no. Sí, es el mejor mecanismo, no es perfecto, porque finalmente interviene el elemento humano, pero creo que es el mejor mecanismo que tenemos. Y esto justamente quería plantearlo porque vemos tres figuras con su respectiva fuerza y cada quien tiene sus afines. Y que hay mucha gente que ya se decanta hacia un lado, hacia otro, y tienen sus consideraciones por quién van a apostar para esta encuesta, gran encuesta que ya está a la vuelta de la esquina, estamos a prácticamente... Un par de meses. Exactamente, un par de de meses. que comiencen a realizarse estas mediciones. ¿Se tiene la suficiente fortaleza para salir justamente unidos de esto? Porque ya vemos ahí algunos reclamos de que piso parejo, decía Marcelo Ebrard hace unos días, de que no estaba observando esta situación. A Ricardo lo veo, al senador, lo veo cada vez más disminuido, como que él ya aceptó su destino. Exactamente. Y ya está, hizo las paces. Sí. Dijo Ya. antes o cualquier otra cosa menos que traicionar al presidente. Después de 2 años Exactamente. de acercamiento. Creo que Monreal, la realidad Lo alcanzó. lo alcanzó. lo Sí. ajustó a la realidad. Pero vemos a un Adán Augusto también por otro lado que pues se está subiendo también cada vez más a esta disputa interna. No lo hacen todavía de manera pero todos sabemos que están ahí, pues. Morena saldrá, o el movimiento saldrá desde tu perspectiva como analista también que eres de la coyuntura política, ¿saldrá fortalecido de esto? Yo creo que sí. Yo casi te puedo asegurar que vamos a salir. Y quien crea que su proyecto personal está por encima del proyecto general, del interés general del pueblo a través de Morena, se va a equivocar. Aquí pasó con Cristóbal Arias, Exactamente. que se autoasumía como el gran líder que todos ocupábamos en Morena. Y cuando no sale candidato y que se va al lado contrario, sacó su 3-4%. Entonces, con todo respeto para el senador, yo recuerdo mucho, perdón Osvaldo que te interrumpa, nada más el paréntesis, el contexto, lo recuerdo haciendo asambleas en todo el estado y diciendo esto,
el partido Morena tiene 35% de intención de voto, Cristóbal Arias tiene el 32%. Si lo sumo son 60 y tantos, y realmente la intención de voto del personaje es porque era senador de Morena, ¿no? Luego Totalmente. el ego a veces nos rebasa, ¿no? Totalmente, entonces quien tome una mala decisión lo va a lamentar. Y yo no creo que el canciller Marcelo Ebrard, creo que es sensato, pero no puede estar exigiendo piso parejo porque él tiene un nombramiento que le otorga el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel. Y a Claudia no la nombró el presidente, la nombró los habitantes de la Ciudad de México. Y si me apuras un poquito, ¿de quién va a ser responsabilidad la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando renuncie Marcelo, si es que renuncia para dedicarse a eso? Del presidente. Y de Claudia, si ella renuncia, la responsabilidad siempre será de ella porque a ella la nombró el pueblo. Así es, esa es la pequeña diferencia. Entonces, salvando estos detalles, yo creo que vamos a salir unidos. Y yo estoy más que seguro que vamos a hacer, el triunfo va a ser más que contundente. Y esperaría solamente la encuesta, la serenidad, el sentido común y el sentido de pertenencia de los actores de las corcholatas, y todos cerramos filas con quien vaya a ser. Yo no tengo problema con quien sea, si no es Claudia Sheinbaum, que sea quien sea, pero que sea el movimiento que le dé continuidad. Pero yo creo que va a ser Claudia Sheinbaum. Yo, bueno, siempre he sabido, siempre lo he leído de esta manera: cuando termina una elección inicia inmediatamente la otra. Eso me queda a mí más que claro en términos pragmáticos, así es, porque ya hay rutas trazadas en la cabeza, y hay rutas que se han pues establecido quién quiere caminar hacia un lugar a otro. Pero ¿no crees que se están adelantando demasiado los tiempos? Creo que fue correcto, por eso la vieja cultura del tapado, y cuando el presidente justapone las corcholatas por abiertas, me parece que rompió con esa idea del viejo régimen de Estado, ¿no? Del viejo régimen del tapado, y luego pues lo destapan y ese es el bueno. Y aquí no, o sea, son las encuestas, todos están en la vitrina. Digo, el canciller Marcelo Ebrard ha hecho un gran trabajo, sale en las mañanas con el presidente, está expuesto mediáticamente, ha sido muy habilidoso en su encargo como secretario de Relaciones Exteriores. A Adán López, o sea, igual. Noroña, compañero de 1000 batallas, militante histórico de la izquierda, nunca ha cambiado ni ha cambiado de bando. Ricardo es el que Más opaco, pero bueno, ya se alineó. Parece. Ahí está. Va a haber unidad y va a haber una victoria contundente, porque del otro lado no veo nada. Operación Cicatriz, Osvaldo. Me queda claro que tú eres una persona que se ha disciplinado y que ha antepuesto el colectivo y el proyecto a un tema individual, a un tema personal. ¿Cómo va a ser la Operación Cicatriz? Porque efectivamente entiendo lo que tú dices y estoy totalmente de acuerdo, pero también entiendo lo que dice Héctor. De pronto parece que se aceleró todo, ¿no? Y entonces a mí veo cada vez a más actores políticos de este movimiento más casados con una corcholata, y entonces de repente empiezo a ver incluso hasta guerra de declaraciones entre estos actores políticos, y digo, la Operación Cicatriz, ¿cómo va a ser? O sea, Osvaldo va a ayudar a hacer esta Operación Cicatriz si es necesario. ¿Cómo lo ves tú? Templanza en la derrota y humildad en la victoria. Quienes no sean favorecidos por la encuesta, porque el pueblo de México así lo determinó, que tengan templanza y acepten que el proyecto general de Morena es más importante que tu interés personal. Y humildad de quien sea la designada o el designado, para que tenga la capacidad de buscar a todas y a todos y generar condiciones, porque nadie es dueño del movimiento. Acuérdate de esa consigna que siempre nos dijo el licenciado Andrés Manuel: nadie es dueño de Morena, ni yo. Morena es un instrumento del pueblo de México. Entonces, si vamos entendiendo estos elementos, creo que estamos en la mejor posibilidad y nos toca a todos. Y además, yo digo una frase, que el respeto a la corcholata ajena es la paz. Exactamente. Y hay que llevárnosla así, los actores que uno están con Marcelo, con Claudia, nosotros. Digo, el candor, la emoción de la fiebre política, de las definiciones son importantes. Estamos viviendo un proceso, porque quien gane la encuesta interna de Morena va a ser el presidente o la presidenta de este país. ¿De plano? Sí, no veo yo, bueno, no quiero pecar de soberbio, pero lo dicen las encuestas. El proceso, la gran batalla electoral es interna, y en un par de meses se sabrá quién va a ser. Lamentablemente no hay oposición, y efectivamente yo también concuerdo con eso, pero creo, Héctor, que antes el sparring
será el Estado de México. La entidad con más listado nominal, o sea, creo que ahí va a ser, y si es así, si el resultado pues que se llegue a dar ahí, creo que será un reflejo. Me gusta mucho el país. Estado de México. Como Horacio Duarte, Higinio Martínez, que es el viejo militante histórico de la izquierda en el Estado de México, asumió, o sea, sí hubo dificultades. Claro. Porque un líder histórico como Higinio tenía el entusiasmo toda su vida de ser gobernador de su entidad. Y no fue sencillo, pero ahí está el mejor ejemplo de la unidad. Eso es lo que sí debemos de hacer, que el proyecto personal no está por encima del proyecto del interés general de Morena. Y ahí es lo que debemos de hacer. Nunca debe suceder lo de Coahuila. Claro. Y debemos de repetir lo que está pasando en el Estado de México. Estamos cerrando, está buena la plática, Héctor. Vamos a ir a una pausa. No se vaya de acá porque regresamos para rematarla. Esto es Escala de Grises. Muy bien, ya estamos de regreso en Escala de Grises, en este cierre, este broche de oro de esta conversación con Osvaldo Ruiz Ramírez, director general del CONALEP. Hemos pasado desde la vida administrativa, desde la responsabilidad que tiene hasta la parte política en un intenso análisis que intentamos hacer sobre la coyuntura que vive el país, pero también Michoacán, y particularmente la capital michoacana, desde donde me gustaría partir ahora este bloque. Hacías hace rato un ejemplo respecto a lo que se vivió en Coahuila en este proceso electoral que se vive este año. Sin embargo, también se vivió en Durango, donde también hubo rupturas. Tal pareciera que de pronto no se entiende o no se aprende sobre estas lecciones que han arrojado elecciones pasadas, donde el no ir unidos, en donde privilegiar ciertos proyectos, terminan por darle al traste a un proyecto. Contrastándolo con Morelia, ¿cuál es la enseñanza que se debe de tener? Porque está mucho en juego, porque a mi perspectiva, en el 24, no solo está en juego el 24, hablando específicamente de la alcaldía, el 27. Sino en realidad está en juego el 27. ¿Se ha aprendido la lección en Morelia? Yo creo que sí. Y me atreveré a decir lo que no teníamos antes, Héctor. Hay líder político. No quiero utilizar lo que dicen los priistas, ¿no? El primer morenista, no me gustan esas frases, pero sí hay un compañero que es fundador y que es gobernador, que conoce los activos, que nos conoce la dinámica del partido y que es un buen orientador. ¿Se sumará Raúl Morón desde tu perspectiva? Que por cierto, en algún momento tú fuiste cercano con él. Ojalá que entienda que hay que seguir trabajando, aunque no seas candidato. Eso es cierto, fíjate. La ventaja de que alguien como Alfredo Ramírez Bedoya sea el gobernador, porque fundó este movimiento, es que para bien o para mal conoce a todos los morenistas y a los que fueron llegando después también, porque él empezó el proceso desde el inicio. Entonces, al final de cuentas, él conoce a todos. ¿Dónde se ve Osvaldo? Osvaldo se ve siendo diputado local, Osvaldo se ve siendo diputado federal, Osvaldo se ve siendo alcalde. ¿O todavía director del CONALEP? O todavía director del CONALEP, si hay cosas que cerrar todavía en el CONALEP. ¿O secretario de Educación? O sea que, bueno, hay un abanico enorme, sí, ya, así que, ¿dónde, Osvaldo? En lo político, siendo consecuente y siguiendo apoyando este movimiento. Si me toca ser representante de casillas, sí, ahí estaré. Y si me toca estar en papeleta, con mucha humildad lo haré. Y si me toca seguir en esta función institucional, lo haré. Lo que quiero decirles es que ni me anoto, pues, ni me anoto ni me desanoto, sino que yo creo que finalmente, en donde estés, seas consecuente. Y cualquier plataforma institucional, en el CONALEP, diputación, ayuntamiento, mientras hagas lo que mejor sabes hacer, con entusiasmo, con humildad, con sencillez, con mucho trabajo, con honestidad, eso es correcto, donde estés. Yo me gustaría, yo siempre tengo participando en procesos electorales locales, 2004, 2007, 2011, 2015, 2018, 2021,
y podría participar, pero vamos, a lo que digo es, hay que esperar a ver dónde nuestro movimiento nos pide que le ayudamos. Yo soy un hombre muy, muy leal a Morena y lo voy a demostrar una vez más, de que el proyecto personal no está por encima del proyecto general de Morena. Y el entusiasmo y el apoyo que tiene el pueblo de México y de Morelia concretamente sí quiere sacar al actual gobierno del ayuntamiento, tiene hambre de un proyecto diferente, están con nosotros y yo creo que ahora nos toca a nosotros devolverle ese respaldo que nos da la ciudadanía, con un proceso ordenado, con unidad, con proyectos generales que sean integradores de todas y de todos. ¿Cuál es la diferencia del proceso 2024 que se anticipa? Inicia en unos meses formalmente, en septiembre próximo, pero ¿qué diferencia hay entre este proceso electoral que estamos por vivir respecto al 2021 que, por lo menos en lo que a mí respecta y que pude observar, fue muy accidentado en Michoacán? Ese que tenemos una cabeza, que tenemos un compañero que es fundador y que es gobernador, que conoce Morena, que conoce las fortalezas, que conoce los diferentes actores políticos y en razón de eso va a poder orientar. Antes éramos un movimiento sin cabeza en Michoacán. ¿Se va a disciplinar Roberto Pantoja? Ojalá que sí. Otro ojalá, ya van dos ojalás. Pues bueno, yo creo que en esa parte Osvaldo no ve el futuro, pero entiendo el ojalá. Bueno. Sí, es que no puedes hablar por ellos, pues eso es más que evidente. Sí. Deben de asumir la unidad y deben Sí de... entienden el proyecto. Sí lo entienden. Si no lo entienden, pues van a estar fuera. O están fuera. ¿Preguntas? Tienes una dinámica bastante interesante. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos. 2 minutos, ok. Te digo una pregunta, te hago una pregunta, te digo una palabra y lo primero que se te venga a la mente no lo respondes, Osvaldo. ¿Te parece? Venga. Sí. PRD. Historia. Morena. Mi vida. Alfredo Ramírez Bedoya. Gran amigo. Secretaría de Educación. Una posibilidad. Morelia. Mi pasión. Legislativo. Puede ser. Michoacán. El alma de México. Presidencia de Morena. Lo está haciendo muy bien, Celis. Luis Navarro. Amigo, gran amigo también. Cierto, Juan Carlos Barragán. Compañero, bienvenido. Raúl Morón. Amigo. Los tiempos y los silencios, es como las orquestas, ¿no? También los silencios juegan un papel importante para entender la sinfonía. Osvaldo, te agradecemos mucho que hayas acudido a este llamado, esta invitación, Escala de Grises. Este espacio pretende arrojar luz sobre aspectos que de pronto no se observan, porque, pues bueno, estás en la función pública y como te decía fuera de micrófono, esto se convierte de pronto en una camisa de fuerza que en ciertos horarios, pues obviamente tienes que ser muy institucional y que, pues bueno, al final del día también tienes una vida y el derecho a adherirte y a formar parte del movimiento político que en este caso consideras es Morena, completamente respetable. Esta es tu casa, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros y platicarnos otras perspectivas desde tu vida. Sí, gracias Osvaldo. Gracias por haber estado acá y bueno, ya lo dijo todo Héctor. Bienvenido aquí siempre y sabes que cuentas con dos personas que si bien te hacemos preguntas, también, por qué no decirlo, te estimamos y te concebimos como un compañero. Héctor Benja, muchas gracias, me la pasé muy bien. No me sentí nada incómodo, me sentí muy a gusto y bueno. también el amor con amor se paga. Es mutuo lo que sientan por mí. No se sintió incómodo, necesité hacer más preguntas. Sí, de otro tipo. Bueno, tengo una gran tarea para la siguiente emisión. ¿Cuántos mezcales invitado. te tomas, no? Así Sí, para incomodarlo. claro. Sí. Bueno, con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado a esta emisión de Escala de Grises, una emisión que hacemos con muchísimo cariño. Que tenga usted una excelente noche y nos estamos saludando en la próxima emisión de este programa.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó